dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay, Vuelta. esas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueño. Nos arriesgamos a que hable mal de Sí, nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Cinco, Y así cuatro, se ríe la y así se ríe. Bienvenidas y Pero bienvenidos ríe más. a Diálogos entre iguanas. Muchas gracias por estar con nosotros un lunes más aquí a través de la señal de Expresa TV. Bienvenidos, bienvenidas. Me está ignorando Te la estás tapando con una grosera. iguana. Me está, Sí. ajá, estoy, ¿No estás molestando? estoy haciendo un bloque socializador. Estoy aquí porque amo a las iguanas, pero me maltratan. Esto es para estrés. Preséntese para que explique por qué la maltrata. Porque nos regañaron la otra vez, nos regañaron. ¿Por Y qué la regañamos? Porque Sí. nos estamos distrayendo en pleno programa y entonces por eso, para no seguir fomentando nuestra amistad, vamos a poner bloques. La puedes seguir fomentando. Bloques. Es más, permítame, invitado ¿Se puede Ya cambiar? sí. ¿Te puede cambiar para acá, Rafa, por favor? Me voy para allá. No, Rafa, Sí, no te Rafa, vengas para no acá porque escuches pellizca. esas voces. Tú y yo Pellizca. No vayas a la Yo Yo siempre me pongo aquí porque pellizca. No, Está es bien, cierto. no voy a hablar. Sí, no, pues bueno, sí, sí nos puedes vamos a hablar, presentar. Nos presentamos para Así. después de presentar a nuestro invitado. Hacia adelante, por Claro, favor. Yo ahorita leeré la semblanza de nuestro invitado, Mona Amezvela, en las redes sociales. Un gusto de verlos hoy puntuales a las 4 de la tarde. Coman punto. rico mientras nos escuchan. Así es, yo soy Elena Guinaga, gracias por acompañarnos y estamos seguros que les va a gustar este capítulo. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres. Acá, ya me vi, gracias Alex. Sí, soy yo. Soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado de su aparato monitor. Y hoy el tema va a estar bien interesante, aunque pareciera que no, pero sí es súper pareciera interesante. que no, sí. Cuando hablamos Ok. de historia, sí siempre decimos, ay, ¿cómo? Pero yo creo... Se va a dormir. Sí, no, pero no se va a dormir, porque Todos la somos neta... historia. No, sí, todos somos La historia. frase maldito sea, maldito ¿Qué dice? Dijimos Que la no frase se más acabe. antes de sea. tiempo. Uno se levanta, se Pero- baña, se peina, medio se maquilla. Preparas la Para frase. que me traten así. ¿Para qué Hay guanazos. Te quiero. Déjame mis vistecitos. Déjame mis cueritos. Pero preséntate, amistad, preséntate. Mira, ya está. Deme un minuto. Por favor, adelante, disculpa. Está bien su amiga Fabiola Lara, que también tiene historia. ¡Ay! Ya no fue igual. Y esta O sea, mañana, esta tarde, Esta mañana. esta noche, Ajá, todos juntos, tenemos como sí. invitados. Cámara, porque acá. Mónica está hablando. Sí, gracias. Ah, Van ya, a Alex, presentar iguanazo. al licenciado Rafael Soldara. Bienvenido. Dice, voy a cuidar el decirlo bien porque dije, Soldara, soldado, ¿verdad? Soldará o no soldará. Soldara. No, no es ¿Y sí ese. solda? Soldado. Sí, no, soldado. Muchas gracias Muy por la bien. invitación. Te leo brevemente. Es Rafael Soldara No sé que Luna. no fuimos nosotras. Cuenta con estudios de licenciatura en Historia por parte de la Universidad de Guanajuato. Colaboró en el taller de restauración de la misma universidad, donde recibió formación sobre conservación y restauración de libros y documentos. Ay, wow. Para que vayan viendo Qué con quién chido. estamos platicando. Ahí tengo un esta libro tarde, que se me ¿ok? deshojó Midiendo otra vez. Se le Ya lo cayeron revisamos. las pastas. No sé En si el se puede. 2003 coordinó el rescate de la mapoteca y archivo del ¿De la profesor qué, perdón? Mapoteca. Mapoteca. Ah, Antes de no que te sigas, dirá. ¿qué es una mapoteca? Bueno, pues es un acervo de planos. De mapas. Órale, es que sonó medio raro. Sí, yo dije, ha de ser algo así. ¿Mapaches? Claro. De mapaches, dije, ay, ¿qué? Mapoteca y archivo del profesor, a ver cómo se pronuncia, Bigberto Jiménez Moreno. Así ¿Sí es. es correcto? Ok. En León. Cuya colección pasó desde el año 2006 a formar parte de la Biblioteca Central del Estado en el Fórum Cultural Guanajuato. Ha realizado periodismo cultural en el Diario El Sol del Bajío. Desde el año 2008 labora en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, historiador del Museo de Celaya, historia regional,
desde el 2010 y se desempeña como coordinador del mismo museo, especializándose en patrimonio cultural, historia, cultura e historia regional. Ah, qué padre. Hay otro pedacito largo, pero mejor se lo vamos preguntando en el camino. Le damos Es que dije, aquí va a ser como que la primera lectura, segunda lectura. Es que está largo, pero como yo ya lo leí y como habla acerca de lo que ha escrito, también se me hizo muy interesante. Vamos a preguntárselo en el camino sobre los libros y en lo que ha colaborado de manera en la parte literaria. Un estudio de monería. El pedacito que estaba medio largo. Sobre ese. Oye, Rafa. Arriesgado a venir aquí con las iguanas. Sí, licenciado. pero ¿No te has arrepentido que es la iguana? No, Puedes no nos hacer- hemos tienes arrepentido dos, así. todavía. Oye, Rafa, ¿cuándo descubriste tu pasión por la historia? Pues yo creo que desde pequeño, ¿no? Va descubriéndose una vocación y particularmente porque nosotros acostumbrábamos viajar mucho, digo, al interior del país. Entonces practicar un poquito el turismo cultural, visitar museos, sitios interesantes, plazas, comer cosas diferentes, pues va despertando la inquietud, la curiosidad. Y a partir de ahí, bueno, pues se genera este interés por conocer un poquito más el pasado, por leer. Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño visitábamos mucho muchas actividades escénicas, por ejemplo, obras de teatro, espectáculos, obras musicales, y pues me llamaba mucho la atención, ¿no? La trama y el arte y todo esto. Entonces, Conocer un poquito más. bueno, Oye, pues cuando llega el momento de decidir estudiar una carrera, pues me decido pues adentrarme de manera muy comprometida con el área de las humanidades. Oye, ¿no te dijeron como a nosotros? Así, Exactamente. ¿vas a estudiar qué? Historia. ¿Qué te Cuando va a dijo dar? historia, dice, yo me acordé de la cara de mi papá y que me persiguió con una piedra, ¿no? Pero yo no imagino la cara de tu papá, que vas a estudiar historia, y tu papá. Ah, muchas Y gracias. luego, No, fíjese que y luego. mis papás siempre siempre me apoyaron. Sí, mi mamá como que no le gustó mucho la idea que digamos, pero ya después, pues creo que los papás se van convenciendo cuando los hijos Son necios. son tiran la necios, piedra. se empeñan y van demostrando que sí se puede y que sí les gusta y que pues es una buena opción, y bueno, pues ya, como que se relaja, ¿no? Oye, ¿y Se va a si decir que se va a puede ganar vivir como historia? historiador? Bueno, vivir sí, Hacerse millonario. ser potentado no particularmente, ¿eh? O sea, no es Vivir una pero ser empresa. millonario. Claro. Así es. Pero bueno, la verdad es que uno encuentra, ¿cómo decirlo? Al encontrar la vocación y la va formando, pues también resulta muy placentero, ¿no? Y pues uno encuentra una plenitud, digamos, en hacer Cuando lo que te a uno le emociona y te gusta gusta hacer. es más fácil encontrar incluso en Claro. dónde desarrollarlo y hasta fuentes, dirán, emprender cosas nuevas con lo que estás estudiando. Sí, y bueno, pues son Justo tu museo. habilidades, Ya. destrezas Sí. que se van desarrollando. Entonces, bueno, pues para una persona a lo mejor le puede resultar complicado concentrarse, leer algo, comprender algo, y para otras, pues les resulta mucho más fácil, Y ¿no? te la pasas ahí leyendo. Oye, Sí. y en la escuela era saber, ¿en qué año nació Miguel Hidalgo? Y Rafa. Pues sí, ya ¿En qué año sabes. llegó Colón a América? Y Rafa. Sí, sí eres el niño. Pues sí, a la ver, voy a verdad preguntar era el esto, nerd. pero Rafael que no conteste. Así. Sí. Fíjense que era el nerd para las humanidades, pero no tanto para las matemáticas, ¿eh? Bueno, Igual que sí, nosotras, sí, Rafa, sí, está sí. bien. Nosotros sí. Bienvenido. Aquí no hacemos Sí. cuentas. Ah, qué bueno. Bueno, sí, las veces que interrumpes. Ah. ¿Verdad? Oye, Rafa, y bueno, Sí. ¿cómo fue este tema? Porque restaurar un libro, bueno, mucha gente diría, ay, ¿eso qué, no? Pero es ¿Qué precisamente importancia tiene? la inquietud por saber qué hay atrás de la historia y que otras generaciones también puedan conocer, pues eso, lo que está plasmado en los libros, que son Claro. miles de cosas, ¿no? Bueno, pues de antemano los estudios profesionales en historia pues invitan a adentrarse o reconocer una disciplina que requiere fuentes de investigación, fuentes documentales, fuentes impresas, fuentes gráficas, fuentes audiovisuales. Esto que estamos ahorita haciendo pues se va a Claro, convertir hacer incluso en historia. una fuente, ¿no? Somos de historia. información. Ajá. Efectivamente, somos Ya historia. somos parte. Entonces, bueno, pues hay toda una vertiente, digamos, de la cultura material o de la cultura escrita, le llaman, o
o todo aquello que está impreso y que nos puede aportar información, y eso requiere pues una organización, una conservación, y cuando las condiciones son adversas y se pone en riesgo su estabilidad, entonces es importante intervenir, ¿verdad? Dictaminar, incluso restaurar. Y es importante también, de manera muy comprometida, pues propiciar que esa información esté al alcance de todos, no solamente de los investigadores o en un sitio en particular. Entonces, bueno, de ahí deriva todas estas iniciativas para que se hagan estas plataformas digitales que nos permiten desde puedan cualquier estar. ordenador a cualquier persona tener contacto con esta información. Consultar. Oye, Rafa, tú dices que te convertiste en un especialista en restaurador de libros, en restaurador de documentos escritos. ¿Qué tan complicado es justo que se permita la intervención en un documento? Porque entiendo que hay intervenciones, restauraciones o conservaciones, ¿no? Que son conceptos completamente diferentes. Bueno, es algo muy importante. Yo más bien soy historiador, investigador, y hay un profesional que es el restaurador conservador. Entonces, el restaurador conservador es propiamente quien interviene la estabilización de estos materiales, evitando su pérdida, su deterioro, su degradación. Y bueno, el investigador de alguna manera coadyuva o puede priorizar o puede pues sustentar, digamos, la importancia o la pertinencia de una intervención, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante porque en el estado de Guanajuato pues existe una tradición como los historiadores que se han formado en la Universidad de Guanajuato o en Querétaro o en Michoacán, que son mucho más próximos a nuestro estado, participan de manera muy comprometida en la preservación de este tipo de patrimonio en nuestro estado, en los diferentes municipios, ¿no? Entonces, pues los encontramos en los archivos históricos, en los museos. Oye, ¿qué tal en estos fin. archivos históricos que hay, por ejemplo, en conventos tan importantes como los franciscanos, ¿no? En una claro. ocasión me tocó entrar a este acervo bibliográfico que es impresionante allá en San Francisco, en Querétaro, pero hay uno muy similar aquí en San Francisco, en Celaya, ¿no? Que creo Así que es. no está expuesto al público, pero es un acervo impresionante. Y para allá voy, Rafa. ¿Qué hay Había libros de todo No, tipo, sí, ya sé ¿verdad, que hay Rafa? libros, Muy pero por ejemplo, importante. ¿qué temas Justo para allá voy. tienen? Es que hay algunos ¿Por qué libros... no nos dejan leerlos? Porque no se puede. ¿por No, qué? pero es que, ¿Para qué sirve un libro si no se puede leer? Pero déjame decirle a Rafa una cosa, y ahorita te atendemos. Ahorita le explica. Ahorita le da Oye, su Rafa, tiempo. pero supongo que el historiador entra en este rollo, por ejemplo, hay mitos, no sé si sean mitos, si sea verdad, pero se decía que algunos libros eran forrados con pieles no de animales, Humanas, sino pieles ¿no? humanas. Es mito, Y entonces es el realidad. historiador ahí entra, supongo, ¿no? Y dices, a ver, sí, no, este verdad o no es documento hay que verdad? rescatarlo porque significa esto y esto, y a lo mejor habrá muchos pasquines que no valga la pena conservar, ¿no? Bueno, claro, efectivamente eso es cierto. Bueno, el acervo Pero franciscano eso es verdad lo de la piel. es ¿Cuál un, parte es la verdadera? es un acervo bibliográfico y documental de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, digamos, son diferentes provincias, Ok. y la que corresponde a Michoacán, que implica varios estados, en el Era caso de la Orden de los Querétaro franciscanos está y Celaya. Aquí en entre Celaya. Querétaro y Celaya, y su sede actualmente es en Celaya, ¿verdad? Es decir, el ministro provincial está en Celaya. Y por ello, pues aquí está la biblioteca, el archivo, hay una Sí sabe. biblioteca pues, Sí relativamente nueva, que sobre todo utilizaban los seminaristas, ahora ya no hay seminario. Entonces, bueno, ya se ha quedado como un acervo patrimonial vinculado al convento de San Francisco de Celaya. Y efectivamente el motivo por el cual no es que no haya un libre acceso, es decir, sí se puede consultar previa acreditación o el visto bueno ahí de los religiosos franciscanos, pero de pronto no puede del todo abrirse. Sí, al público, por sus manos cochinas. Porque bueno, pues es Para muy cuidarlo. limitado el Ajá, personal para claro, su atención, para y su también trato. porque está todavía en un proceso de catalogación o de clasificación. Y bueno, pues sí, intervienen ahí en esos procesos de dictaminación los historiadores, los archivistas, los bibliógrafos, bibliotecólogos, que son especialistas, aunque suene medio raro, pero hay personas que se forman y que hacen hasta posgrado exclusivamente para investigar el libro antiguo. Qué padre. Oye, ¿qué libro antiguo? ¿Cuál es el libro más antiguo que te has encontrado?
El libro más antiguo, bueno, pues ahí en el convento de los franciscanos tienen algunos incunables alrededor del año de 1400. 1400. Guau, qué padre. ¿Y en ¿Escritos? qué ¿En están? latín? ¿En latín? Pues ¿En sí, arameo, están, qué? generalmente Arameo. están en latín o en ¿En griego? italiano. Ah, ok. Claro. Sí, hay, por ejemplo, acervos que fueron incautados a los conventos del estado de Guanajuato en el siglo XIX y que pasaron a formar parte de la Universidad de Guanajuato. Y hay bibliotecas completas, por ejemplo, la biblioteca que tiene la mayor cantidad de libros del siglo XVI fue 16. incautada al convento de San Agustín de Celaya en el Guau. siglo XIX. Pero ¿cómo? A ver, ¿Y luego eso de dónde se los incautar, llevaron? ¿Por qué se lo Se la quitaron? quitaron, Ajá. ajá. Bueno, pues con motivo de la expropiación de los bienes de la iglesia. Ya, el Pues no gobierno solamente los se toma. quedó el gobierno, digamos, con los bienes, sino todo el menaje, es decir, todos los acervos documentales los dispersó, ¿no? En el caso de Guanajuato, hubo la orden de que el Colegio del Estado se quedara con esos acervos. Y con el paso del tiempo, bueno, pues ya los fueron clasificando, se creó una colección, se llama la colección Conventos, y ahí se conservan todos estos Qué acervos padre. conventuales. Pero es un dato interesante. ¿eh? Sí, nos vamos a tener que ir a ¿Cuántas la cosas por pausa, leer, no? pero ¿Ya, vamos ya, a rápido? regresar Sí, no podemos. con mucho más cosas A que nos interesantes. cuentes lo que has Claro. escrito también tú. Ajá. Sí, ¿cómo no? Porque hay Oye, y vamos a mucho hablar que sobre las batallas, ¿no? ¿De Que es a Celaya? propósito También. de las Sí. fechas, ¿no? Vamos a a hablar de las batallar. batallas. Sí, vamos. Regresamos. Regresanos. Ya estamos. Ya aquí. volvimos. Oiga, Ya qué regresamos. Batallar. Cuando Quiero decimos pensar. no tardamos, no tardamos. Es ¿Alcanzó a ir rápido. al baño? Híjole, Sí, qué pena. nosotros por eso no. sirvió agua, bueno, ni modo. Bueno, antes de empezar con la batalla, quería preguntarte, Rafa, bueno, en tu semblanza leí que has escrito libros y participado en colaboraciones. ¿En cuántas participaciones, bueno, más bien, cuántos libros y en cuántos has colaborado? Bueno, pues han de ser como unos 7 libros, más o menos. Todo sobre ¿Relacionados historia. con historia de Celaya nada más? Sí, bueno, es historia regional, historia de Celaya, patrimonio cultural, y en colaboración, pues yo creo que han de ser alrededor de unos 200. Son muchísimos. Órale. Oye, Rafa, tengo una duda de investigación. 7 libros, muchas participaciones, y ahorita comentabas que la historia básicamente es una investigación Ajá. documental. ¿Cuál es el proceso que inicias para escribir un libro y para iniciar tus investigaciones hablando de investigación? Por ejemplo, en un ¿Cómo pueblo, surge ¿no? en un pueblo? Aquí entrevistas, todavía hay como algún sobreviviente que digas, esta persona Me me puede ayudó, dar, me claro. apoyó para este tema de investigación, de historia. Bueno, pues es muy importante, número 1, tener un tema de investigación. Número 2, yo diría que es muy importante tener un interés genuino por el tema. Porque yo puedo tener un tema, pero si no tengo interés, pues realmente lo voy a dejar, ¿no? O no le voy a saber como por dónde entrarle. La otra es, pues, desglosar. ¿Cuáles son las fuentes que me van a brindar esa información? Si tengo que hacer entrevistas, si tengo que ir a un archivo, si tengo que consultar libros, si tengo que hacer entrevistas fuera de la ciudad o en otro lugar. Hay algunos tesistas, por ejemplo, que eligen temas con fuentes que ni siquiera tienen a su alcance y entonces se les complica la existencia porque tienen que irse hasta la Ciudad de México, o quién sabe, hasta Claro. Estados Unidos, en fin, ¿no? La otra es, bueno, pues hacer una aplicación de todos esos, digamos, ejercicios que nos enseñan en la universidad para poder analizar, para poder interpretar y para poder construir. Nosotros le decimos un discurso, pero no es sino la síntesis o el resultado de la investigación con nuestro análisis, ¿sí me explico? Y entonces a partir de ahí empezamos a generar conocimiento, digamos, historiográfico le llamamos. Entonces, bueno, pues es muy importante que todo este resultado se pueda escribir, por ello es muy importante que sepamos escribir bien para saber comunicarnos y que lo podamos compartir. Que lo podamos compartir a través de muy diversas fuentes. No quiero decir a fuerzas todos tenemos que hacer un libro, no, por cada investigación, pero sí tener la capacidad de tener en claridad el resultado y después la habilidad o la facilidad para poderlo compartir a través de una charla, a través de un libro, a través de un programa, a través de Una entrevista con las película, iguanas, a través de una cosas entrevista. así. Claro. Entonces, Pero bueno, compartir esa información. es de verdad muy apasionante el proceso. En el proceso que se hizo la filmación de las batallas de Celaya, fuiste ahí pluma.
Pues sí, realmente de pronto los historiadores no Guionista. salimos a cuadro. Estaba yo muy emocionado porque el día que se hizo el estreno le digo a mi hermana, ¿sí me viste? Y me dice, ¿y en qué momento saliste? ¿No? Y digo, no, bueno, pues es que mira, Estaba en la los bola. créditos sale Alejandra Chichito y dices, no, vete a volar, ¿no? Exacto. Pero bueno, de alguna manera sí, el historiador es una de esas personas que está siempre tras bambalinas de los proyectos. Entonces, bueno, pues es mucha la satisfacción. Yo recuerdo que el director Miguel Rico, después de haber firmado contrato, me dijo, Rafael, pues la primera persona que va a ser la privilegiada en revisar de manera exhaustiva el guión, pues eres tú, te Claro. toca. Ay, qué ¿no? padre. Y hubo un momento en el que, bueno, pues sí, hubo reuniones de trabajo y fue muy interesante porque eso, bueno, pues nadie lo sabe, ¿verdad? Más que Miguel y yo. Oye, Miguel, pero es que esto no va. Oye, pero es que este está excedido. Oye, es que esto no funcionaba. Oye, esto está bastante ¿De dónde bien. sacaste Oye, esto? esto. ¿De dónde ¿no? sacaste ¿Por qué le esto? revisas la Sí. novela? Así era Sí, batalla, entonces- pero no así. Exacto. Y entonces, bueno, No pues parecieron ahí ovnis. se va enriqueciendo todo, Casi, ¿no? casi. Lo que, por ejemplo, hay algo muy interesante. Hay algunas licencias para construir pues toda una trama, ¿no? De una historia de amor. Eso está muy interesante. Pero, por ejemplo, uno de los propósitos de esta miniserie fue el incluir todas las leyendas urbanas que existen en torno al tema en la región. A ver, Sin cuéntanos ser o una. no Qué ser padre. parte de la historia. Por ¿Qué es lo ejemplo, que pasa? una leyenda urbana que intentaron derribar la bola del agua para inundar Ay, la te iba a ciudad. preguntar esa, qué bueno que la platicaste. Número 2, Se emociona. que la gente Sí. se escondía y huía de la ciudad a través de los túneles subterráneos. De hecho, tienes un La libro con leyenda. ese tema, ¿no? No. Otro, por ejemplo, bueno, pues la protagonista, a lo mejor ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Suéltalo, cuéntalo. Suéltalo, Échale, nombres, tállale. nombres. Échale. Pero la protagonista, que es esta Kate del Kate, Castillo, ajá. pues personifica a una chica llamada Joaquina. Y Joaquina es el nombre que el vulgo, que la gente le dio a una mujer fantasma que se aparece en la hacienda de San Juanico o de Laureles. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues es parte un poco de ese imaginario popular Colectivo. que se construye con la leyenda y después empieza a aterrizar. Para ponerle el y tenemos ahí, romanticismo ahí en pues una en la mezcla de serie. todo esto. Entre ¿no? mito, ficción y realidad. Entre mito, ficción y realidad. Que por cierto, en donde se aparece es la antigua sacristía de la capilla, que ahora está convertida en el baño de las mujeres. Por si- por si ya van, bueno. Si no le hace el baño, iba al baño, de todas Sí. maneras hace. Le ¿Al baño de la dónde? En Joaquina. los laureles, en Le sale en la ex hacienda, Joaquina. ¿no? En la ex hacienda. Se les voy a aparece pasar la por ahí. Joaquina. Padre, porque sí es cierto, nosotros como celayenses como que siempre escuchamos las batallas de Celaya. Bueno, lo típico es hablar de que si el cañonazo y que si lo quitaron o no lo quitaron. Lo quitaron. Si era verdad. Pero son Lo como- quitaron. Pero Justo era le verdad que ahí- pregunté. Sí, la Ajá. pregunta era si ese hueco fue era por real. eso. Bueno, platicábamos algo de ello fuera del aire. Pues sí, efectivamente fue un acontecimiento que la gente conservó en su memoria durante todo el siglo XX. Pero ¿No es no verdad? se Desanímame. encontró, bueno, no se encontró fuente documental, que era lo que platicábamos, para Ajá. sustentar o para darlo como ok. un hecho real, Fue una leyenda verídico. Entonces, pues eso impidió que se no lo conservara. compusiera. Entonces se Alguna tuvo que administración restaurar. dijo, Razón. no, alguna administración dijo, Sí. este es un cañonazo para no mandar a arreglar ahí. Exacto. Y durante No, muchas pero- administraciones lo, cuando lo lo mantuvieron. platicaba, en algún momento de mis tiempos mozos, Pero no se hacía pudo como un comprobar. recorrido turístico a niños de escuelas rurales y me encantaba llegar ahí a la parte del jardín principal y decir, claro. vean Ahí ahí el está el cañonazo con el que iban a Pero tampoco se tumbar pudo la comprobar bola. si sí o si no lo hubieran dejado. Así es, bueno, hay toda una vertiente de la historiografía en donde ocurre eso, es decir, cuando toda una comunidad comparte una idea, lo más conveniente es que se conserve. ¿Sí me explico? Pero no lo Claro. compartieron. Sí, No hubiera tanto dejado. que se borre o se elimine. Pero fíjense ustedes, algo que descubrimos es que no fue el único desperfecto durante la Revolución Mexicana. A ¿Qué ver. más Todavía hubo? seguimos teniendo ¿Hicieron monumentos un con desmadre? daños por balazos, seguramente Ok. de gente que pues estuvo ahí jugando o efectivamente fue como o fungió en algún momento como una especie de paredón de fusilamiento, ¿no? Oh. Por ejemplo, uno de ellos son los monumentos que se encuentran en los extremos del puente Tres Guerras.
Entonces los cierto. agujeros corresponden Eso a sí. balas. Ok. O algo que todavía podemos encontrar en la parte más alta de algunas construcciones, todavía conservan estas huellas. Uno de ellos es la veleta de la, ¿cómo se le llama esto? De la También le dio casetita, digamos, de vigilancia, no sé Ajá. cómo se le llama esto, arriba del convento de San Agustín. Si ustedes Como una tienen torre. Como que era el como una mirador de donde torrecita. del vigilaban mirador, los... si ustedes tienen una cámara asomadero. fotográfica que tenga buen zoom, bueno, se acercan y está la veleta y tiene unos agujeros enormes que son balazos de la revolución. Vamos a buscar. Así es. Sí. Hay que ir a Oye, grabar Rafa, eso. ¿qué tanto en el imaginario popular, más bien, qué es lo que la gente te dice de las batallas de Celaya? ¿Qué tanto sabemos de las No, batallas él de les dice Celaya? a ellos. Sí, bueno, sí, Son quienes pero ¿qué investigan. tanto la gente piensa? Porque yo pensaría batallas de Celaya y pienso inmediatamente en Álvaro Obregón y pienso en la Pancho manita Villa. y pienso en esta idea de que se hizo popular de que aquí se les acabó El parque. todo el parque. Solamente tengo como esas ideas, pero a lo mejor en todo el conjunto de la lucha revolucionaria, supongo que significa mucho más que estos pequeños episodios. ¿Qué piensa Sí. la gente y qué les dices a propósito de lo que piensan? Bueno, pues es algo muy interesante. Primero reconocer que no hay solamente una versión de la historia. Claro. Hay muchas versiones de la historia. El enemigo Hay y el una otro. versión, ¿verdad?, que nos enseñan en la escuela y que tiene un propósito, el formar identidad. Claro. A mí en la Hay escuela otro- no me enseñaron ese tema. Hay otro propósito, por ejemplo, Tache. de la historia regional que tiene como finalidad el crear una identidad precisamente más regional. Más regional. Y hay otra, Ahora. diría don Luis González y González, la microhistoria, que cada uno de nosotros o de cada una de ustedes conoce, interpreta, recuerda, ha heredado de sus padres, de sus abuelos, y eso de pronto es lo que nos enriquece más. ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, a través del Museo de Celaya Historia Regional, nos hemos dado a la tarea de acercarnos con la comunidad para que nos compartan estos testimonios y nos ayuden incluso a cambiar de pronto nuestro prejuicio o una idea muy fragmentada o muy general de algún acontecimiento. Claro. claro. Y han surgido mucha información que no está escrita en la historia nacional, pero que se conservó y que es cierta porque existen fuentes para comprobarlo, ¿no? A ver. Qué Entonces, padre, como eso por sí está ejemplo, hay corridos Eh. compuestos por la gente. Decía el maestro Herminio Martínez, los corridos son muy importantes porque es la verdad o es la versión de la Popular, gente claro. a Exacto. través de la música y de su lenguaje y de sus ideas y de sus conceptos. O por ejemplo, acontecimientos como el siguiente. Encontramos a una persona descendiente de un testigo, ¿verdad?, que estuvo presente cuando le amputaron el brazo al general Obregón, Órale. lo trasladaron a Celaya para hacerle una curación y en Celaya pensaron que iba a depositarse o a quedarse el brazo. Entonces lo sepultaron en el Panteón Municipal Norte. Y algo increíble, el informante nos dijo así, pero de forma memorizada, me dijo, es más, recuerdo ¿Dónde textualmente está? como mi papá me dijo que decía la lápida y nos lo compartió. Y digo, bueno, ¿y qué pasó Wow. con eso? Bueno, pues inmediatamente pasando los días después de la curación, tomaron una decisión así, pues como son los militares, nos vamos a Querétaro y a la Ciudad de México y se llevaron el despojo. El brazo. Pero nos indicó exactamente en dónde originalmente fue sepultado. ¿verdad? Órale. Entonces ya ahora es irreconocible porque ya está Pero completamente... entonces sacaron el bracito y se lo y llevaron. se lo volvieron a llevar. Porque O sea, normalmente ¿te puedes imaginas? otro bracito llevarlo a no es como las plantas. Y pero- curiosamente, Que le da la Pues- mano y Bueno, que se Pablo va. Obregón. sí, Me van a- Se llevaron me el van a espantar bracito en la para noche. plantarlo. y curiosamente... Ese es piecito. También le dicen dicen bracito. bracito. Así también le dicen Sí, bracitos. bracito. Ah, ¿me das un bracito? Qué Ajá. padre haber encontrado una persona Sí, que claro. tuviera esa Imagínate. información histórica. Pero que la Sí. ventaja es que sí los papás vayan contando en su descendencia todo eso para que hoy en día te lo pueda contar alguien que diga, no, yo Sí. me dijo y lo escribió, me lo platicó Es tal muy cual. importante, fíjense, hemos perdido de pronto la costumbre de escribir cartas. Ujú. Entonces nos confiamos de que todo lo mandamos por el correo o el WhatsApp y de repente o nos hackearon o se nos olvida la cuenta o se nos cayó el celular y se perdió toda la información. puedes agarrar. Entonces es muy importante siempre respaldar nuestra información,
aunque nos dé un poquito de flojera, pues si tenemos una foto muy padre que nos gusta, que es muy simbólica para nosotros, pues ir por ahí, imprimirla y claro. guardarla. ¿Sí me explico? Escribir. Claro. Escribir o Escribir grabarnos, también. incluso también se vale, ¿no? Y Todavía eso también escribes, está padre. Rafa. Bueno, tú siempre. ¿Y tienes bonita letra? Pues mira, tal la letra? de pronto cuando los doctores tienen que escribir mucho, Bueno. terminan, Pero me entiendo. Terminan- Me entiendo. terminan sin Siempre nos darse a decían las entender. mamás, bueno, a mí, mi mamá, mi papá también, que si lees tienes mejor vocabulario. Ah, eso sí. Y no sé si conforme vas platicando, utilizas palabras, dirán, palabras domingueras que se nota Sí. Que hay que, lectura. que has leído mucho. Que hay lectura. Pues sí se requiere Sí, sí, sí. mucha Oye, lectura. Rafa, otro mito. Sí. O el Hotel Obregón se llama así porque se hospedó ahí, Obregón. Hotel Obregón más bien es el Hotel Gómez, ¿no? Sí, es Hotel Gómez porque no se El que llama está en la Obregón. esquina de la Él se plaza. llama- Bueno, pero Así sí es se Gómez. llama la calle Álvaro Obregón. Ajá, Álvaro Obregón. Más bien la Porque calle es como yo con- con- por ahí Madero. entró el ejército obregonista, sí, claro. Ahí La, se la hospedó. calle de Obregón. Es que la otra vez estaba leyendo y decían que en realidad las batallas venía Obregón de Querétaro y Villa estaba en Irapuato. Sí. Entonces que en realidad como que aquí fue donde se dispararon, Donde pero se dio el nunca hubo una encontronazo. batalla campal en el centro. En el terreno de Celaya. Pero entonces tú desmiente. No, bueno, ¿Nos no fue, explican? Hoy no no. fue, ¿Qué sabes? no fue en el Cuéntanos. centro, sino fue en las afueras o a los afuera. alrededores en ese momento de 1915. Y el principal punto de enfrentamiento, digamos, es una franja imaginaria muy amplia hacia el poniente de la ciudad, Donde se donde ahora supondría- están, por ejemplo, las colonias de Girasoles, Así de como- Zona de Ah, Oro, ya. recorrimos San el Juanico, Poniente. donde está el... Da vuelta en U. donde estaba el Casi buen le dije así. tono, ¿no? Habrá donde ve el viento. ok. Bueno, pues el buen tono, desde la parte más alta, cuenta las memorias de Álvaro Obregón. Él personalmente estuvo dirigiendo el enfrentamiento armado. Entonces, bueno, pues es interesante porque hay muchas historias, muchas leyendas. Seguramente la gente que vive en esos lugares me habrá de Podrá dar la contar. razón. Pues de aparecidos, de gente fantasma que han visto como La manita. militares. Entonces, bueno, pues La manita. le atribuyen a haber sido Como el de los terrenos Chicos, ¿Quién ¿sabes? era de mejor? batalla. ¿Quién era mejor, Villa o Obregón? ¿Cómo de que quién Ay, era Dios mío. mejor? A ver, Rafa, mejor. vamos a empezar con la polémica. Si fuera un Sí, se partido, hizo ¿a chisme quién le desde irías? las batallas. Si fuera un chiste, No, la verdad es si que- fuera, Un si fuera partido. un partido, ¿a Fíjense quién que le irías? es algo muy ¿Eras interesante villista porque o obregonista? es parte del ser humano. Déjalo. Es parte del ser humano. Que no te presione, Rafa. Curiosamente, todo el mundo en 1915, bueno, no todo el mundo, pero sí había mucho compromiso en los proyectos de campaña ideológicos de ambos. Pero en el centro del país se inclinaban más por el constitucionalismo. En las zonas urbanas, en la ciudad de Celaya, tenía mucha simpatía Álvaro Obregón. Pero hasta El pueblo. después de toda la trifulca revolucionaria que se arma y hasta la actualidad, se sigue conservando todavía con mucha mayor honestidad, transparencia, a pesar de lo caótico que pudo haber sido El la apoyo figura de con Villa. Es algo impresionante cómo en Sí, 1915, por eso perdón, justo lo pregunté. en el año 2015 se hicieron las recreaciones históricas, ¿verdad? De las batallas de Celaya por el centenario y la gente nunca gritó ¡Viva Álvaro Obregón! ¿No? Gritaba, Gritaban viva Villa. ¡Viva Villa! Y es hasta como ¿No? frase mexicana, ¿no? Viva Villa, Claro. pero nadie dice viva Obregón. Bueno, Sí, hay sí. hasta bares que se llaman así, ¿no? Viva Y Villa. hasta la actualidad, bueno, pues sigue siendo un tema, una herida abierta, ¿no? Pendiente, Sí. muchos temas que tienen que ver con la cuestión social, la mejora, la calidad de vida, muchas cuestiones que están pueblo piensa. pendientes. Pero lo que me llamó la atención es que en el año 2015, la doctora Guadalupe Villa Guerrero, que viene siendo nieta de Pancho Villa, pues no quería venir. Decía: Rafael, es que tú no estás para saberlo, pero para nosotros en nuestra familia Es todavía vergonzoso. el nombre de Celaya no es muy bien visto, no Claro. nos trae buen recuerdo, pues ahí perdió Espera, Rafa. nuestro abuelo, nuestro familiar, A ¿no? que nos cuentes eso. Haz una pausa ahí. Ok. Hay Porque tenemos que resentimientos, hacer un- hay resentimientos. Ahora les todavía. platicamos. Y cuéntanos Todavía hay El desenlace. resentimientos. ese chisme histórico, anécdota, Guau. linda, lo que sea. Guárdanosla para el siguiente bloque. ¿Y se parecía a Villa? Ay, No se por vayan favor, a ojalá no. brazos. No era feo.
estamos de regreso y efectivamente... Sigue con el Rafa nos chisme, quedó Rafa. así, o sea, ¿qué novelas ni qué novelas? Eso No, es hombre. historia y- Pues de ahí y hay sale. drama. Cuéntanos de la abuela. Dicen, Digo, de la nieta. oye, que dicen que el No tenía corazón buenos de los recuerdos de por historiadores acá. es como el de una madre porque está llena de Ajá. historias, recuerdos y de Exacto. Yo recuerdo chismes y de todo, que en ¿no? 1500, así, ¿no? Pues fíjense que pues la convencimos que la nieta de Francisco Villa pudiera venir. Cuando, bueno, pues le recordamos, le insistimos que a pesar de los años, pues es un personaje histórico que le Claro. pertenece, es una figura muy representativa, Y muy nacional. polémica, Rafa, ¿no? Sí, y que bueno, pues incluso en Celaya hay mucha gente que tiene también mucha simpatía por su figura, ¿no? Ajá, por claro. su Sí, claro. labor, en fin. Entonces, bueno, pues dijo, bueno, que a lo mejor a los actos formales no asisto, pero sí a las cuestiones académicas, y bueno, afortunadamente Ya. vino. Qué bueno. Sí se parecía, sí se parece Sí se mucho parece, Sí. cachetoncita, regordeta, de ojitos redondos. Así Oye, Rafa, Sí, sí. ¿y por qué era su resistencia? ¿Por justo esto? ¿Porque Villa perdió esta batalla? Pues sí, exactamente. Ok. Perdió la batalla. Sí. Ok. Y fue una derrota pues así garrafal, ¿verdad? Pues de ahí Sí, vino sí, para abajo, sí. ¿no? Y Ujú. Y chistoso porque tenía más gente, ¿eh? Pues esto se subió a medios nacionales. Sí. Es que era lo difícil porque tenían el doble de gente y haber perdido, Claro. la gacho. Ni modo. Y bueno, pues no es que una facción hubiera sido mejor que la otra, más bien hubo circunstancias, ¿no? Claro. En el armamento, en el desconocimiento del terreno, La en la planeación, estrategia, en la exacto. ventaja que tenía uno y otro, o en el uso, por ejemplo, del ferrocarril, que fue lo que finalmente definió pues una victoria de una de las partes sobre la otra. Obregón era más estratega militar que Así Villa. es, Sí. exactamente. ¿Hay ¿Por alguna qué no tenemos un historia? monumento de Villa aquí? Ah, Nomás bueno, pues ya tenemos se el de hizo. Obregón. Están se hizo? los dos personajes Acá a salió. caballo en la glorieta de las Ah, batallas de ya, Celaya. sí, sí, sí. Me decían Es que Obregón cierto. va montado porque se supone que los que ganan sí van a caballo La verdad del comercial. y los que no van a pie. Bueno, En cuanto a monumentos. bueno, pues de alguna manera se ha utilizado de esa manera como para interpretar o construir una iconografía de los monumentos, pero en esta ocasión sí se quiso dar una cierta igualdad a ambos, ¿no? Ok. Incluso aunque uno es de 1980, el otro pues es muy reciente, se quiso hacer casi del mismo tamaño, de las mismas escalas, con una Dimensiones. representación muy equivalente, no hacerlo extraordinariamente más grande o más chaparrito o más O hasta el material. sino que fuera un poquito más correspondiente, ¿no? ¿Hay algún personaje, Inclusión. hay Sí. algún personaje perdido en las batallas de esa Celaya? historia. Esta Joaquina que nos relatabas o Sí. alguien. Pero alguien que no, Que no se a quien no parezcan le tanto. haya hecho honor la historia. Pues Que no yo esté en diría los que hay- libros. yo diría que hay muchos, a lo mejor hablaría de colectividades, por ejemplo, los niños, por ejemplo, hablaría de las mujeres, ¿verdad? Pero en toda su complejidad, es decir, las mujeres no solamente fueron quienes hacían las tortillas, o sea, las mujeres eran realmente o hacían un ejercicio de acompañamiento anímico, maternal, Hasta de protección. de protección, de Hasta de asistencia, parque, ¿no, Rafa? Una que otra Claro. táctica. médico, ¿sí me explico? O sea, fueron muy importantes en la historia De la nuestras- revolución. porque pensaban de que nuestros iban a estar acontecimientos. involucradas y por medio de ellas podían hasta resguardar cierta o parque o cosas Exactamente. Lamentablemente, fíjense ustedes que en el pasado la mujer no figura tanto en las fuentes documentales porque se le daba una mayor prioridad al hombre. Entonces, aunque la mujer fuera muy importante y estuviera ahí, el nombre era anulado. Lo del Pero reconocimiento. no quiere no decir que estaba. su figura estuviera omisa. Que en la historia ha sido fundamental. Así Claro. como hubo, y siempre lo digo, oye, a ver, una mujer representativa de la Fundación de Celaya, pues las 32 o 30 personas que debieron haber sido parejas de los fundadores, porque Exacto. la obligación era que Las fueran mamás, las hijas. hombres casados para tener familia y para fundar Celaya. Entonces tenemos que hacer un Ok. esfuerzo de investigación y de recuperación de los nombres de todas esas mujeres. Rafa, Ah, qué hablamos de padre. las batallas de Celaya, pero Celaya está rodeada de muchas comunidades y de muchos pueblecitos. Estoy pensando en Cortázar, en Juventino, toda aquella zona, Villagrán. ¿Qué pasaba en aquellos lugares que al mismo tiempo, mientras estaban las batallas o mientras está este foco en las batallas de Celaya, pero qué estaba pasando en los alrededores, Rafa?
Bueno, es muy interesante porque, digamos, a pesar de que en la zona urbana había simpatía hacia el constitucionalismo, prácticamente en toda la zona rural, en los barrios y en estas comunidades, pues había una completa afinidad con la revolución Villista. zapatista. Claro. Porque eran los sectores en donde más se padecía la miseria, la pobreza, la discriminación, las pocas posibilidades, las pocas oportunidades, el peso del trabajo, ¿no? Muchas limitaciones. Entonces, bueno, pues era la gente que de manera mucho más comprometida buscaba asistir a quienes Apoyar al compartían equipo de Villa esta Clara. misma causa, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues hay muchos testimonios, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay muchos testimonios de gente, bueno, ahora ya fallecido, pero todavía hacia 1980, gente que llegó a tener conocimiento de que Pancho Villa pues andaba en todos lados y todo el mundo lo veía. Como al subcomandante Marcos. Algo así. Y antes no había medios como para Vallita, desmentir este vallita. Pues sí, gesto. ¿no? Y sí sabemos que, bueno, pues era también una estrategia militar, el encubrirse, caracterizarse. Pam, pam, pam. Bueno, Sí, Álvaro claro. Obregón se Para caracterizó distraer. De mujer de también, ¿no? charro, Decía. de mujer, etcétera, para como medio ahí camuflajearse Ah, y que no lo ¿sí? anduvieran persiguiendo. ¿verdad? Ok, o sea, Mira, esa nada historia de más. los 41 Sí. no está tan O se alejado. dejó la barba. Fue la primera reunión. ¿Saben qué? Se dejó también la barba y dijo que no se le va a quitar hasta capturar a Francisco Villa y bueno, pues así anduvo en toda la campaña Ya. militar en el Bajío. Bueno, pues son curiosidades, Claro. datos curiosos. Sí, Lo que ahora claro. serían las cirugías, ¿verdad? Para hacer Sí. entre todo. Wow. Rafa, ¿cuál sería de tus historias más emocionantes que te encanta platicar o que dices, tengo un recuerdo muy fuerte de parte de la historia de Celaya? Bueno, de la historia de Celaya no tiene precisamente que ver con la Revolución Mexicana, sino con el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, Wow. porque cuando yo llegué a trabajar a Celaya hace como 15 años, una de las encomiendas era integrar un acervo, un guión para abrir un museo de historia. Y me dijeron, bueno, pues tienes que integrar a Tresguerras, es un personaje muy importante. Y dije, bueno, ok, Tresguerras, ¿y qué tenemos de Tresguerras? No tenemos nada. ¿En serio? O sea, están ¿No? los momentos, pero no había Está el documento. monumento. No ya. tenemos obras de arte, no tenemos acervo en el municipio. ¿Cómo que no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pues nos pusimos a investigar con Ajá. coleccionistas particulares. Y bueno, yo había encontrado un lote de documentos que siempre había estado en colección particular. Y un día de buenas a primeras llega una persona y me dice, oiga, pues yo lo ando buscando, soy de la Ciudad de México, vivo en Guadalajara y me gustaría que viera un documento de Tresguerras. Ah, bueno, pues está muy bien. Me muestra el documento y bueno, casi me infarto porque era uno de los documentos que yo andaba buscando durante mucho ¡Órale! tiempo, ¿no? ¡Qué padre! Es como si desde el más allá Tresguerras hubiera dicho, órale, va. Y sin Google. ¿No? Es el único que se ha interesado en mí. Esos son los logros que como historiador Y dices, entonces, wow, mi 10. Pues sí, porque a lo mejor si yo no hubiera tenido todo ese conocimiento de investigación, pues hubiera sido un documento más o menos, ¿no? Entonces decimos las tablas del historiador o el olfato de la investigación nos llevó a pedirle que nos permitiera conocer otras cosas que tenía en Guadalajara. Fuimos y bueno, pues yo casi me terminé de infartar porque todo el acervo que yo sabía que existía lo tenía el señor. Órale. ¿Y cómo Y lo había todavía- adquirido, Rafa? ¿Cómo llegó ahí? Y todavía me ¿Era dice, pariente? pues con todo gusto les puedo prestar esto para que lo exhiban en Celaya y si les interesa, se los vendo. Wow. Y se los vendo al precio que yo lo compré. Yo no quiero enriquecerme de esto. Quiero que esto regrese a Celaya, Ay, de qué donde era padre. el Eso es maestro tener conciencia, Tresguerras. ¿no? Sí. Imagínate nada más. Wow. Bueno, pues esto también es una Y historia. ya lo porque tenemos, ya se lo compré. él, no, bueno, ya se adquirió y Qué bueno, bueno. pues ya está formando parte del patrimonio del municipio y se exhibe de manera permanente en el Museo de Arte, ¿no? Pero a Órale. lo que voy es que este pequeño lote dio pauta a un lote más grande y se sigue aumentando y creciendo. sigue creciendo y sigue recibiendo donaciones, préstamos, testigos arquitectónicos, muchas Ay, cosas. qué buena O sea, onda. hizo un bazar después que falleció. Después de no tener nada.
Todo lo Su encontrado. trabajo. Bueno, y déjenme les platico que el propietario adquirió estos documentos en un bazar que se ¿Dónde hace, hicieron bazar? en un bazar que se hace en la Plaza del Ángel o en la Plaza del Anticuario en Zona Rosa, en la Ciudad de México. Ya, hay que darnos una vuelta a ver qué Que por encontramos. cierto era, Que sale por el ahí. lugar en donde le gustaba mucho comprar antigüedades y chácharas a María Félix, a Carlos Monsiváis. sí. Y bueno, pues hay mercancías muy interesantes. ahí. Siempre Órale, sale qué algo. interesante, Rafa. los Oye, garbanzos para de la libra. gente que no sabemos en dónde está el museo, ¿dónde está? Claro que sí, bueno, pues está en Calzada Independencia. Independencia, perdón, entre la Revolución y la... Ajá. Está en Calzada Independencia, número 104, enfrente exactamente de la Bola del Agua. Y Ok. abrimos de martes Sí. a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada, Oye, ¿y qué ha sido? Sí, ajá. perdón. la entrada es... Los ¿Gratuita? miércoles, todos los miércoles de todo el año, el acceso es gratuito. Ok, muy bien. Para Oye, que ¿qué la ha gente sido que no para ti sabe, ¿no? precisamente encargarte de un Sí. museo? Porque pues, digo, siendo historiador y ahora tener un lugar en donde la gente pueda conocer lo que tú ya conoces, Sí. pero además pues le puedes dar tu formato, Sumarle. tu toque personal Ajá. y además difundir las cosas que has encontrado para que los celayenses también las conozcamos. Así es. Bueno, pues sí es una actividad muy apasionante que requiere pues de mucha experiencia, de conocimiento, de equipo de trabajo, que por cierto también déjenme decirles que tenemos por primera vez un equipo integrada por puras mujeres. Y hacen un trabajo ¡Eh! ¡Arriba las bastante mujeres! bastante bueno porque pues no sé, el tipo de actividades se presta, Claro. ¿verdad? Para que se desarrollen con mucha plenitud y la verdad es que estoy muy impresionado porque sí es uno de los equipos pues que mejor ha trabajado en el museo, ¿no? Es decir, lo tienen al 100, se cumplen las metas, se retan, Claro. y cuando menos lo pienso, pues ya está todo terminado. Ya, oye, este pendiente, no, ya está facturado, ya está aquí, ya está en el archivo, ya está. ¿no? Es que las mujeres Increíble. facturamos. Sí, factura. Es un mes Ya de no vamos a lloren. facturar. Entonces, bueno, Bueno, pues eso es disculpen algo que las bastante padre. salpique. Eso Qué está padre. padre. Sí. Digo, por algo, suena chiste, pero es por algo, las primeras que se enteraron de que Jesucristo había resucitado eran las mujeres. Tenían que contar la historia. Es un buen trabajo. Wow. Rafa, y hablando de historia, ¿cómo te gustaría a ti pasar a la historia? Ay, pues muy buena pregunta. Ya estás Muy poniendo algo. existencialista. No, pues yo soy un poquito más modesto realmente en el sentido de anteponer el trabajo, los resultados. He tenido pues la fortuna de participar en muchos proyectos que creo han sido decisivos, han marcado pauta, han abierto brecha. A mí me tocó, por ejemplo, ser el primer investigador que estuvo en Celaya, ¿no? Contratado como historiador. Qué padre, todo un logro, Rafa? Y después, bueno, pues ser Claro. también una puertita, ¿verdad? Para otros jóvenes que ahora, bueno, pues ya se han doctorado en historia o están haciendo su posgrado o viajaron o hicieron sus prácticas profesionales con nosotros y ahora ya pues son contratistas o tienen su empresa y bueno, siguen reconociendo de alguna manera la experiencia o el aprendizaje que recibieron con nosotros. Entonces yo creo que esa aportación social, intelectual, de colaboración, es algo muy satisfactorio con lo que siempre me voy a quedar. Oye, y es que no ha sido fácil para Celaya como imponerse desde la historia o desde la No. conservación a los gobiernos que han llegado, ¿no? Porque muchos es. gobiernos llegaron y ¡pum!, arrasaron con todo, Rafa. Yo todavía llegué a escuchar a un político, no voy a decir el nombre. Ay, dilo, Pero- por favor, dilo. Tú dices Es parte de Pero la que historia. llegó a- cuentos adivinados. Ándale, Oigan. ándale, dale características pero que físicas. llegó a decir Como un trivia. museo, pero ¿para qué un museo si aquí no hay nada? Aquí Tengo no hay dos en mente, historia. tengo dos en mente. Exacto. Entonces, Y vente, vas. un empresario que decía, si no es por mi casa que reconstruí, este sería un pueblo de barro. Ay, qué Y me generó un barbaridad. impacto enorme, ¿verdad? Claro. Entonces por ello dije, voy a hacer un día un libro que tenga algo que ver con el voy a barro pegar para con él. ponderar Claro. la importancia ¿Del barro? que tiene, pues algo tan simple como es el barro, ¿no? Claro, Yo su también. casa Todo lo está que hecha sale de de ahí. barro, Y de ahí señor. nos aventamos este libro Imagínate. de piel de cartón, alma de barro para hablar de la qué tradición padre. artesanal en Celaya. Oigan, Órale. acabamos de ir a la Cancillería de Colombia y Sí. entonces
mi jefe siempre lleva las muñequitas de cartón, pero chiquitas para que las De tengan de regalito. recuerdo, ajá, regalito, algo característico de Celaya. Pero ahora pues llevábamos a Rafa. ¿Y lo dejaron ahí también? Ah, no, aquí le dejamos a Rafa, característico. Ya me llevaban de intercambio cultural. Pero entonces Ay, ya hijo, ya bien cuando caca, entregamos ¿cómo que te la llevan a pieza, Rafa? ya más bien le dijeron, pues Rafa, aquí estás, cuéntale. Claro. ¿Por qué le estamos Sí. dando algo así? Y la verdad el canciller hasta sale con su sonrisota en la foto. Claro. Qué bueno que no se aburrieron, porque si no... No, qué interesante. Oye, Sí. de no Qué aburrirse, hermoso. sería como, ¿te invitan seguido a los cafés? ¿Quién? ¿Cómo? Para no aburrirse en el sentido de que Vayas y Platicas. platiques, llevarte ¿o qué? a café para platicar, porque puede ser tema Tienes de muchas que- historias. Es decir, Fabiola quiere que Quiero echar invitarte café. un café, Rafa, no sabía cómo Que me cuentes Muchas cuentos. gracias, Me bueno. gustaría invitarte a varios cafés. Tengo unos temas pendientes. Sí, me gusta que me platican de la historia. Pues es que en realidad la historia tiende a ser interesante. De pronto nos da un poquito de flojera porque no tenemos la costumbre, a lo mejor, o la disciplina de leer, de concentrarnos, porque bueno, pues también nuestra realidad es muy vertiginosa, ¿no? Y tenemos que hacer muchas cosas de pronto al mismo tiempo. Pero en realidad el pasado o nuestra propia historia pues es muy apasionante de pronto, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no nos gusta platicar, otras que sí, tenemos diferentes tipos de experiencia y entonces, pues no solamente hay que saber investigar, sino también hay que saber comunicar. Claro. Sí. ¿Hay alguna historia? Ya casi se nos va a terminar el Sí. bloque, Rafa, pero Antes de- ¿hay alguna Y a historia despedirnos. de la fundación de Celaya o de la zona de Celaya Oculta. que casi nadie sepa, que casi nadie conozca, Rafa? Ay, pues la verdad sí, hay Se toda una suspiró. tradición ¿Hasta dónde se fue subterránea. ese- Creo que ya ajá. nos tenemos que ir. No, Ah, sí. cuéntanos, antes de que nos vayamos, cuenta. Bueno, de los espacios de la Revolución Mexicana todavía existen muchos sitios que no están excavados, todavía están las líneas o las fosas con los entierros y hasta la fecha, pues debajo de del piso por el que andamos, ¿verdad? Sobre todo por el centro histórico. En la calzada, ¿verdad? Pues sigue existiendo muchísima historia, desde túneles. O sea, sí desde- existen los túneles. Ah, sí. Claro. ¿Y si están intercomunicados entre los templos? Como decías? Bueno, ahora ya destruidos, están ¿no? muy destruidos, pero todavía existen algunos arcos, algunas Había conexión. algunas Casas conexiones, conectadas. casas con aljibes antiguos. Entonces yo diría que todavía en nuestra ciudad, a pesar de su crecimiento urbano, todavía tenemos, sobre todo en la zona centro, debajo de nuestro piso, posibilidades de encontrar información reveladora. La historia del pasado. enterrada. Claro, Wow, sí. qué Sí, también porque padre. nos dice, Tierra, cuando yo Historia digo, bajo les tierra. platico a la gente que soy de Celaya, dicen, Anótale. ay, Celaya, tan feo que no sé qué. No, o cuando, aunque yo vivo en otra ciudad, me dicen, ¿ya te sientes de aquella ciudad? Le digo, no, vivo acá, pero me sigo sintiendo celayense. Dicen, qué ciudad tan fea. Le dije, No. conoce la historia de Celaya y te va a encantar. Wow. Claro, a mí me Claro. encanta ser celayense. Sí, muy bien. Y es lo que Pues, queremos mostrar en el programa. Gracias por haber venido. Ay, muchísimas Bueno. gracias a ustedes por su invitación. Mucho éxito. Muchas gracias, Ya Rafa. nos vamos. Ay, Ahora sí. haciendo ¿no? historia. Nos vamos. Ya nos vamos. Hagamos Muchas gracias, historia. A Rafa. nuestros 2 millones de seguidores. Adiós. Saludos. Gracias por entretenernos en el supermercado y pedirnos autógrafos. O Bueno, sea, esto fue Diálogos entre iguanas. Hasta Haciendo la historia. próxima. Bye. Que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay, Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueño. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.